Buenas noches, buenas noches. Vamos a dar unos segunditos para que terminen de incorporarse los compañeros e iniciamos esta sesión síncrona. Gracias, Brenda, Marcela. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Marcela, Brenda, Alejandro, Carmen, Victoria. Bienvenidos a esta sesión síncrona, esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional. Se están agregando sus compañeras y compañeros. Damos unos segunditos. Bueno, buenas noches. Como les decía a todas y a todos, bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Constitucional. Hoy, día domingo 15 de febrero del 2026. Buenas noches, Lucero. Gracias a todas y a Buenas todos. Buenas noches. noches, Carmen. Escucha muy bajo el volumen. Vamos a ver si podemos revisarlo para que no haya ningún inconveniente. Ok, bueno. Me permito presentarme, mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional de la licenciatura en Derecho. Soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo y en Derecho Civil, algunos diplomados y algunos estudios de educación continua, algunos talleres y diplomados, en donde pues hay que seguirse preparando, hay que seguirse capacitando. Y bueno, pues he trabajado en la iniciativa privada como asesor jurídico de 3 rectores de la Universidad La Salle, como director de normatividad, como abogado general de la universidad, de subdirector de campus. He colaborado pues en las funciones docentes, también en estudios en la Universidad La Salle, en el Instituto de Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en la Universidad La Salle Cancún, la Universidad La Salle de Salamanca, en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, también en el sector público, además de también del litigio y de la docencia y las labores administrativas de administración educativa, también me he desempeñado como asesor jurídico con 3 gobernadores, como secretario técnico del gobernador, como Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, y bueno, actualmente colaboro en la Secretaría de la Honestidad, temas de control interno y revisión de temas también con la Auditoría Superior de la Federación. Son algunos temas por ahí este, que me permiten pues tener el conocimiento para poderles platicar un poco del derecho constitucional. Nos piden en la jefatura de licenciatura, en la coordinación de la licenciatura, que puedan estarse presentando, que puedan estar, si les fuera posible y quisieran hacerlo, encender su cámara quien así desee hacerlo sin problema, y o así, sin encenderla como gusten, decir su nombre y decir algún aspecto que ustedes consideren relevante que deba conocer su servidor o sus compañeras, compañeros, y esto pues en el ánimo pues de que ubiquen a sus compañeros de módulo, y en un momento pues ya comenzaría a abordar los aspectos genéricos de esta primera sesión síncrona. ¿Quién nos quiere comentar algo de su persona, así muy brevemente, para atender esta indicación que nos da la coordinación?
Lucero, Alejandro, Brenda, Victoria, Carmen, Marce. Hola, Carmen, buenas noches, maestro. Mi nombre es Alejandro. Soy del Alejandro. estado de Oaxaca. Ah, Tengo buenas 24 noches. años. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro de Oaxaca. ¿Qué me dijiste, perdón? 24 años. Ah, excelente. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. asesor. Adelante. Este, a ver, Lucero y seguimos, Carmen. Ok, gracias. Buenas noches, mi nombre es Lucero Jicotencal Jiménez. Soy de Tabasco, tengo 28 años. Soy egresada de Prepa Línea C. Ah, excelente, Lucero. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. 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 Adelante, Carmen. Gracias, Lucero. Gracias. Buenas noches, maestro, compañeras, compañeros. Pues es un gusto reunirme con todas y todos ustedes. Soy María del Carmen Rangel Cárdenas, residente en la Ciudad de México. Tengo 67 años, ya soy persona mayor desde hace un rato. Y bueno, esta materia en particular me parece muy importante, eh, de las más importantes, creo yo, que he estado cursando, y pues con un maestro de verdad, maestro Cuauhtémoc, que nos ha estado guiando bastante bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias, bienvenida. Gracias por compartirnos. Adelante, Marce. Buenas noches, mi nombre es Marcela Montero Hernández. Soy del municipio de Tonalá, Jalisco, pero actualmente resido en Ojuelos de Jalisco, muy cerca de León. Y también soy egresada de Prepa Línea C. Soy estilista y pues me interesó estudiar el derecho después de terminar mi preparatoria. Pues aquí estamos echándole ganas. Muchas gracias, Marcela. Qué gusto. Bienvenida. Hola, Gracias. buenas noches. Mi nombre Gracias, es Brenda. Brenda, Ujú. tengo 38 años. Yo había estudiado químico industrial, siempre he estado trabajando como asesor financiero, entonces va un poquito como que siempre estuve como en leyes y me interesó muchísimo pues derecho, desde siempre me ha gustado, entonces me animé. Yo sentía que ya estaba un poquito grande, pero dije, pues me voy a animar a estudiar la carrera. Excelente, Brenda. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Y nunca se es grande para, o como lo comentabas ahí, en todo momento, y nunca dejamos de aprender. Bienvenida, Brenda. Gracias. Hola, buenas noches. Victoria, buenas noches. Ay, ¿seguro? Hola, buenas noches. Mi nombre es Victoria Me. Soy originaria de Mexicali, Baja California Norte. Pero actualmente radico en San Juan del Río, en Querétaro. También tengo 38 años, al igual que mi compañera Brenda. Y pues sí, a veces creemos que estamos un poco mayores para continuar nuestros estudios, pero pues nunca es tarde mientras haya vida y esperanza de terminar, ¿no? Entonces, estoy muy contenta, estoy muy agradecida al igual con usted, maestro, porque su guianza ha sido muy importante. Y pues, nada, aquí contenta echándole todas las ganas para pues cumplir esta Muy meta bien. personal más que cualquier otra cosa, es como un objetivo y una meta personal el poder estudiar esta carrera. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Victoria. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Realmente el agradecido soy yo por tener este momento, este espacio de estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y pues bueno, en este caso particular, pues vamos a estar abordando algunos aspectos de la materia de derecho constitucional. Lo que se busca, entre otras cosas, es que identifiquemos a esta materia, que es sin lugar a dudas una materia importante porque de esta se desprenden las otras disciplinas del derecho mexicano, de tal suerte que nuestra materia, que es el derecho constitucional, se va a encargar del estudio de la organización, estructura y funcionamiento del sistema jurídico mexicano, de lo que es el Estado mexicano y de este derecho constitucional que tiene su base en el texto constitucional, entiéndase, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí vamos a encontrar o de ahí se van a desprender o van a brotar o surgir las demás disciplinas, es decir, de nuestro derecho constitucional mexicano surge el derecho penal mexicano, el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho civil, el derecho familiar, el derecho mercantil.
Todas las ramas del derecho mexicano brotan del derecho constitucional, porque encuentran en el derecho constitucional su origen. De tal suerte que si quisiéramos, coloquialmente hablando, encontrar como un instructivo de cómo funciona, cómo opera el Estado mexicano, pues lo vamos a encontrar en nuestra Constitución. En esos 136 artículos, en esos 9 títulos, vamos a encontrar, pues, cómo se integran esos 5 elementos que componen al Estado mexicano. Recuerden que el Estado mexicano y cualquier entidad como tal se integra de 5 elementos. El primer elemento es la población. El segundo elemento es un territorio, ¿sí? El tercer elemento es el gobierno o un poder soberano. Población, territorio, gobierno. Y el cuarto elemento, entre otras cosas, es el orden normativo, que es el conjunto de normas jurídicas que van a ser aquellas que vamos a estar aplicando, ¿sí? Pero esta población que está sentada en este territorio, que tiene un gobierno y que emplea normas, todo eso lo hace para cumplir o satisfacer un objetivo, que es el fin del Estado mexicano. Y el fin del Estado mexicano, que se le conoce como la teleología estatal, el fin del Estado mexicano es alcanzar el bienestar público de toda la población. Ese bienestar, ¿sí? Ese bienestar de toda la población. Entonces, ese bienestar, pues está concatenado con o se refiere a que se reúnan todos los elementos que le permita a la población que está asentada en ese territorio de manera permanente que logren sus objetivos. Hay bienes particulares, hay bienes colectivos y hay bienes generales. Y dentro de esos bienes, pues también hay algunos objetivos que se pueden estar contraponiendo uno con otros, pero ahí, precisamente, dentro del sistema jurídico mexicano, determinarán cuáles son los que prevalecen o se anteponen uno frente al otro, ¿sí? De tal suerte que vamos a encontrar las reglas del juego, las reglas del funcionamiento, cómo opera el sistema jurídico mexicano. Entonces, si hablamos de derecho constitucional, pues hablamos de aquella disciplina del derecho que encuentra su fundamento en nuestra Constitución General de la República y de ahí se originan precisamente para su observancia una serie de normas, los 136 artículos, y después de cada uno de esos artículos se derivan leyes generales y se van derivando reglamentos y demás instrumentos u ordenamientos que no pueden ir en contra de lo que se establezca en nuestra Constitución. Así pues, por ejemplo, podemos encontrar dentro de los primeros 29 artículos los derechos humanos y desprendiéndose de cada uno de esos artículos de los derechos humanos, por ejemplo, pues podemos encontrar leyes que van a regular y que van a explicar de una mejor manera algunos de los derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación, que lo vamos a encontrar en el artículo 3. El derecho a la libertad de profesión, que te puedes dedicar a lo que tú quieras, siempre y cuando sea lícito, siempre y cuando sea legal. Es que quiero ser agricultor, perfecto, qué bueno que quieras ser agricultor, pero quiero cultivar droga. Ah, caray, bueno, eso ya no es lícito. Sí puedes ser agricultor, pero no te puedes dedicar a eso. Sí puedes dedicarte a otra cosa. O bueno, sí podrías dedicarte, por ejemplo, a cultivar marihuana, siempre y cuando tuvieras un permiso de la COFEPRIS, una comisión que regula precisamente el riesgo sanitario y de la Secretaría de Salud y que tuvieras precisamente la autorización para hacerlo con fines médicos, por ejemplo. Esa sería así como que la excusa o más que excusa, la justificación para que lo pudieras hacer. Entonces te puedes dedicar a lo que tú quieras, pero siempre y cuando sea conforme a derecho. Todo esto de que conforme a derecho, eso se le conoce como el principio de legalidad. El principio de legalidad nos dice lo siguiente: la autoridad puede hacer todo aquello lo que la norma le establezca. Es decir, la autoridad no puede hacer más allá de lo que le ordena la ley, ni puede hacer menos. No puede hacer más porque podría incurrir en un exceso, en un abuso de autoridad. Si hace menos, pues podría incurrir también en una responsabilidad por hacer menos de lo que tiene encomendado. Pero mientras que ese es el marco de actuación de la autoridad, el marco de actuación del gobernado es: el gobernado puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Es decir, para el gobernado, todo lo que no está prohibido se entiende que está permitido.
¿sí? Pero siempre y cuando no vaya contrario al derecho, no vaya contrario a la ley y no genere una afectación a otro ciudadano, a otra persona. En la teoría general del derecho, pues el tratadista Hans Kelsen nos hablaba de ámbitos o espacios de aplicación de la norma, es decir, tu derecho llega hasta donde comienza el derecho de otra persona. Si no le causas una afectación a otra persona, válidamente tú puedes ejercer tus derechos sin problema, mientras no generes una afectación. Entonces, todo eso lo vamos a encontrar en nuestra Constitución, que existen 3 ámbitos de gobierno: el ámbito federal, el ámbito estatal y el ámbito municipal, o también se le conoce como los órdenes de gobierno. No tanto como niveles, porque si decimos niveles, pues a lo mejor podemos hablar de que uno es superior a otro, y en realidad hablamos de una coordinación, como si fuera digamos, un engranaje donde se requieren que estén bien articulados el engranaje federal con el engranaje estatal y que esté funcionando esta maquinaria llamada México. Entonces hablamos de 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. En cada uno de esos órdenes, pues hay una división de poderes. En el orden federal, pues hay una división de poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Poder ejecutivo federal lo encabeza en este caso la presidenta de la República. El día de hoy tenemos una presidenta de la República que lo encabeza. La presidenta de la República no gobierna sola, se auxilia de una administración pública federal, es decir, de una administración pública centralizada y otra descentralizada, que es su gabinete legal y su gabinete ampliado. ¿Qué es esto de gabinete? Pues tiene personas que le van a auxiliar en distintas especialidades o en distintos temas. Para el tema de salud, pues va a tener una secretaría de salud. Para el tema de educación, pues va a tener un secretario de educación, por ejemplo. Para el tema, por ejemplo, de seguridad, pues va a tener a una persona que sea el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y así va a tener personas que van a estar coordinándose o ajustándose a las órdenes de ella, en este caso de la presidenta, para atender todos los temas que son de interés de esa ciudadanía. ¿Para qué? Para que logren el bienestar, para que se logre el bienestar, ¿sí? El bienestar público, es decir, el bien de las mayorías. Entonces, eso es en el ámbito federal, ejecutivo. El legislativo, a nivel federal, digamos, tenemos 2 cámaras: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Ambas cámaras colegisladoras que, de acuerdo con el reto 2, ustedes ya vieron, se requiere seguir un proceso legislativo para crear leyes. Recuerden que las fases del proceso legislativo son las siguientes: una iniciativa, una discusión, viene la aprobación, viene la promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. Si es una reforma constitucional, además de que sea aprobada en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se requiere además que sea aprobado por la mayoría de los congresos en los estados de la República, de los estados, de cada uno de los estados. ¿Sí? Entonces, el poder legislativo a nivel federal o en el ámbito federal es bicameral, es decir, 2 cámaras. Cámara de Diputados, 500 diputados. Cámara de Senadores, 128 senadores. En la siguiente sesión les voy a explicar un poco más al detalle de esta función legislativa. Y está el Poder Judicial, que es en el ámbito federal, ¿sí? Que lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integra por 9 ministros. Anteriormente se elegían por el Senado de la República mediante un esquema de participación que era la carrera judicial, y las propuestas que realizaban pues también el Ejecutivo Federal, presidente de la República, y era la aprobación del Senado de la República. Actualmente se eligen también, al igual que la presidencia de la República y del Poder Legislativo, mediante el voto universal, libre, secreto y directo, es decir, votando en las urnas por cada uno de los candidatos que se propongan. Entonces, en el orden federal tenemos división de poderes: ejecutivo, presidencia de la República; legislativo, 2 cámaras: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores; y el judicial, que lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y claro, hay más tribunales que se establecen geográficamente en cada uno de los estados de la República. Nada más que no se les conoce como entidades o los espacios geográficos, se les conoce como partidos judiciales.
hay 32 partidos judiciales que corresponden a cada una de las entidades federativas, a cada uno de los estados. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, tenemos también a los juzgados de distrito y ellos van a buscar o van a estar revisando que el actuar de la autoridad no vaya en contra de los derechos humanos, que no violen los derechos humanos y que se apeguen a la legalidad, al principio de legalidad. Recuerden, principio de legalidad es muy importante. La autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma le establece. Si hay excesos, va a estar el Poder Judicial para echar para atrás esos excesos. Si hay omisiones, pues también el Poder Judicial va a estar ahí para echar para atrás esas omisiones, ¿sí? Y el Poder Legislativo va a crear las leyes que van a ser aquellas que nos van a servir para conocer cuál es el marco de actuación, qué es lo que podemos hacer, tanto como gobernados como autoridades. Eso es muy importante que lo sepamos. Y el Poder Ejecutivo, pues, va a ser el que va a administrar todos esos recursos y todas las actividades para que se logre también de manera conjunta el bienestar público. En el ámbito estatal también tenemos un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Un poder ejecutivo en el ámbito estatal, pues tenemos a las gubernaturas, los gobernadores. En la Ciudad de México tenemos una jefatura de gobierno, un jefe de gobierno. Anteriormente eran los regentes capitalinos, los jefes de gobierno. Y tienen un poder legislativo, pero a diferencia del poder legislativo, que son dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en el ámbito estatal o a nivel local tenemos solamente una cámara. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, déjenme les platico, hay una sola cámara de 36 diputados, ¿sí? Y el Poder Judicial lo encabeza pues el Tribunal Superior de Justicia o bien directamente el Supremo Tribunal. Y también hay juzgados de lo civil, de lo familiar, de lo laboral, de las distintas materias. ¿Por qué el Poder Judicial en los estados y por qué también hay Poder Judicial en el ámbito federal? ¿Por qué? Porque hay normas, hay reglas o hay leyes que son de carácter federal, eso será competencia de los juzgados federales atenderlo, y hay normas también de carácter estatal que son propias de cada estado. Y entonces esa le tocará aplicarlas al Poder Judicial de cada uno de los estados. Y a los gobernadores, ellos aplicarán las normas que sean propias de cada uno de los estados. Así el gobernador de Oaxaca, por ejemplo, pues aplicará la normativa propia del estado de Oaxaca. El de Tabasco pues hará lo propio, el de Guanajuato hará lo propio, el de la Ciudad de México o la de la Ciudad de México pues hará lo propio. Pero por encima de esto pues estará toda la normativa federal que se aplica en las 31 entidades federativas y la Ciudad de México. Y hay otro nivel de gobierno u otro ámbito de gobierno que es el ámbito municipal. En el ámbito municipal no hay división de poderes. Ello no quiere decir que vayamos a encontrar las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, pero sí vamos a encontrar una figura que se llama ayuntamiento, que es el gobierno de los municipios. Y ese es un órgano colegiado. Lo encabezan la presidencia municipal, el presidente municipal, que también se le suele llamar alcalde, los síndicos y los regidores. Es un órgano colegiado. Y en ese órgano colegiado se reúnen las tres atribuciones ejecutivas, legislativas y jurisdiccionales. Entonces, hay tres órdenes de gobierno. Eso lo encontramos en la Constitución. Nuestra Constitución dice que el sistema jurídico mexicano se va a regir por tres ámbitos de gobierno: el ámbito federal, el ámbito estatal y el ámbito municipal. Una división de poderes en el ámbito federal, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal, pero en el ámbito municipal solamente serán los municipios con el gobierno que es el ayuntamiento. En la Ciudad de México pues están las alcaldías. Está en un proceso de convertirse la Ciudad de México en el estado 32. Entonces está en esa transición, en ese proceso. Por eso lo ubicamos de esa manera. Y en la Constitución pues nos dice que existen normas, que existen temas que solamente le competen a la federación y habrá otros temas que le competen a los estados y otros que le competen a los municipios. Por ejemplo, les pongo un caso, un tema que solamente le compete a los municipios: el cobro de derechos vía impuesto por la tenencia de la propiedad. Por ejemplo, el impuesto predial.
El impuesto predial se cobra en el ámbito municipal. Hay temas que solamente le compete, es decir, que es competencia de la federación. Por ejemplo, temas de energía nuclear, hidrocarburos, gasolinas, combustóleos, eso es del ámbito federal. Temas de relaciones internacionales, también eso es del ámbito federal. Y ahí la propia Constitución establece cuáles aspectos pueden estar atendiendo la federación, cuáles los estados y cuáles los municipios. Y hay algunos temas también que los pueden atender, no uno, no otro, sino los tres. Por ejemplo, que son temas de interés de los tres ámbitos de gobierno. Por ejemplo, tema de seguridad. Hay autoridades y normas federales, hay autoridades y normas en los estados y también en los municipios en materia de seguridad pública. En materia de educación también hay en los tres ámbitos. A esas atribuciones o esos temas se les conoce como concurrentes. Son temas en los que concurren, en los que participan los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y eso lo vamos a encontrar en nuestra Constitución. Si comenzamos a leer nuestra Constitución, ahí nos va a decir cuáles son los derechos humanos, cuáles son las partes integrantes de la federación, y ahí te va a describir los 31 estados y la Ciudad de México. Nos va a hablar de quiénes son mexicanos, que pueden ser por nacimiento o por naturalización, y nos va a hacer una descripción también de cómo es la división de poderes, cómo es la forma de gobierno, cómo es la forma del Estado mexicano, cómo se da la división de poderes, los ámbitos de gobierno, y ahí se describe cómo funciona el Estado mexicano, el sistema jurídico mexicano. Y es lo que se pretende que ustedes aprendan en este módulo de Derecho Constitucional, que se integra básicamente de 3 unidades. Y este módulo que se integra en 3 unidades, pues podemos decir que inició pues este 9 de febrero y culmina el 4 de marzo. Vamos a encontrar en este módulo básicamente 6 retos. En el primer reto, pues es un cuestionario. Es un cuestionario cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos, que nos habla pues de lo que es la Constitución, los tipos de constituciones, que si hay constituciones rígidas, hay constituciones flexibles, todo lo que integra nuestra Constitución. La supremacía constitucional y los tratados, que son los tipos de normas, y ese es un cuestionario que ustedes tienen que contestar para acreditarlo. Y hay otro tema que ya viene en el reto 2, que es el constituyente permanente. En el constituyente permanente, varios de ustedes ya lo hicieron, pero tienen que hacer un cuadro sinóptico o un flujograma, digamos, un flujograma donde pongan pues la iniciativa, quienes tienen derecho a iniciar leyes, ambas cámaras, la presidencia de la República. Por ejemplo, también está la iniciativa popular, viene la discusión en ambas cámaras, una es cámara de origen y otra es cámara revisora. Viene la aprobación en cada una de las cámaras, en la cámara de origen y en la cámara revisora. Y viene, desde luego, una vez que se da la aprobación, si es reforma constitucional, se manda a los estados de la República para que cada uno de los estados de la República determine si lo aprueba o no. Si no es reforma a la Constitución, pues basta con la aprobación de ambas cámaras. Y se pasa al Ejecutivo, a la Presidencia de la República, para la sanción y se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es un medio de comunicación oficial. El Diario Oficial de la Federación es como lo que ocurría hace muchísimos años en las aldeas, en donde había como una especie de asta o un tablero en el centro de la comuna, donde se publicaban los edictos del rey, donde se daban a conocer las ordenanzas o las instrucciones que debían de todos acatar. Entonces, en el Diario Oficial de la Federación es un instrumento similar, donde se da a conocer y ahí se encuentran todo lo que se va a entrar en vigor. Entonces, ahí también, en este reto, les pido que pongan un ejemplo de reforma constitucional. Entrando a la Cámara de Diputados en el portal en Internet, ahí establece, por ejemplo, cuáles son las reformas que ha tenido cada uno de los artículos y también cuáles son las últimas reformas que ha habido por fechas. Entonces, tomen una de esas como ejemplo y pónganme solamente ese flujograma y un ejemplo. Viene muy sencillo. Otro es el reto 3, que es el caso Marbury contra Madison, que es un tema que ocurrió en el país vecino del norte, en Estados Unidos, en donde un presidente precisamente que ya estaba saliendo,
hace la designación de jueces, ¿sí? Y este nuevo presidente, como era de otra corriente política, no quiere respetar esos nombramientos y no les entrega los nombramientos. Será una demanda precisamente para que digan, a mí ya me habían nombrado, debes de entregarme mi nombramiento. A final de cuentas no se logra determinar o resolver el fondo del asunto, pero sí queda claro sobre la interpretación de las normas, el actuar, y más o menos se va definiendo el actuar de la revisión constitucional y varios temas que resultan de gran relevancia. ¿Para qué? Para que si hay incluso algún conflicto entre los propios poderes, pues existen mecanismos de revisión de las normas y de la reforma constitucional para que precisamente sea el Poder Judicial el encargado. Es un tema muy interesante. Yo les pido que participen en el foro. No es necesario formar equipos, directamente participen, hagan su presentación, hagan la descriptiva respecto de lo que ustedes opinan. Ahí les compartí algún material y hagan una retroalimentación de al menos 2 compañeras o 2 compañeros respecto de este tema. En el reto 4, que es los derechos humanos y la Constitución, tienen que ubicar una nota, una noticia que sea actual, preferentemente, en donde tengan que ustedes ubicar o tengan que explicar cómo se dio la necesidad de que interviniera el Poder Judicial para poder interpretar y poderse pronunciar respecto de ese tema. Por ejemplo, tema del aborto. Ese tema del aborto, hay quienes dicen, sí, es que la mujer tiene el derecho, y hay quienes dicen, no, es que la mujer no tiene el derecho. Entonces, por ejemplo, el Poder Judicial dijo, a ver, vamos a ver, de acuerdo con lo que dicen nuestros derechos humanos, esta es la postura. Y entonces hace una determinación, por ejemplo, en tema del aborto o del derecho a la vida. O, por ejemplo, temas sobre derechos laborales, temas sobre el debido proceso, cuál es el procedimiento que se debe seguir para poder sentenciar y castigar a una persona. Todo eso viene pues alguna nota que ustedes quieran ubicar y ahí me la comentan como quien le platica a otra persona de una nota, y la relevancia o la importancia de que el Poder Judicial se haya pronunciado para clarificar ese tema. En tanto que en el reto 5 nos habla de la división de poderes y también es un cuestionario respecto de los 3 órdenes de gobierno y la división de poderes. Ese hay que estarlo contestando. Y en el reto 6 es la inconstitucionalidad y controversias, que es sobre un tema de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Ahí tienen que leer unos fragmentos, unas páginas de una acción de inconstitucionalidad que promovió el entonces ministro, el ministro Pérez Dayán, Alberto Pérez Dayán, sobre la ley de remuneraciones de los servidores públicos, que se promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de esta, porque violaban algunos preceptos de la Constitución. Yo les voy a estar subiendo de cualquier manera también algunos temas que les van a ser de ayuda de manera complementaria. Y como yo les digo, cualquier duda también, comuníquense con un servidor y con gusto buscamos la manera de clarificar o bien apoyarles en algunos de los temas. Pero bueno, después de este monólogo, quisiera preguntar cómo van, cómo se sienten, ¿hay algún tema que les ha destacado? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Marce, Carmen, Lucero, Alejandro, Victoria, Brenda. Dice iPhone, que fue quien se agregó al último. Creo que por el momento yo bien. Perfecto. Muchas gracias también, Victoria, sin dudas. Yo solamente tenía duda, profe, en el reto 4 que ya estoy haciendo sobre la nota actual. ¿Sí? Bueno, ahorita ya me quedó claro el ejemplo sobre, con los ejemplos que nos dio sobre la ley del derecho a la vida y Sí. derecho laboral. Pero esa era mi duda nada más, profe. Gracias. Perfecto, Alejandro. Gracias, Brenda, gracias. No sé, tengan alguna duda, una pregunta, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo les ha ido? Pues muy bien, maestro. El cronograma nos ayuda mucho a ir cumpliendo con las diferentes etapas, ¿sí? Porque a veces o avanzamos muy rápido o vamos lento. Entonces, creo que para ir cumpliendo, pues a mí en lo particular me ha ayudado mucho. Solo quiero preguntarle, porque hice la prueba de las noticias, empecé a buscar, no es muy común, ¿no? A menos de que sea un tema que estén
pues en el ánimo, no sé, ¿no? Que sea muy actual, pero si no, se puede buscar el caso de un caso de justicia de derechos humanos en la Suprema Corte. Sí, claro que sí, sería un excelente lugar entrar a la página de la Sí. Corte de Justicia de la Nación y ahí hay sobre varios temas, varias noticias, o también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos también hay algunos temas muy interesantes y relevantes, serían excelentes opciones. De acuerdo, maestro. Muchas gracias. Con gusto, Carmen. Y sí, efectivamente, este es un tema, como les digo, muy relevante y este llamado a conocer las normas, conocer el derecho, no solamente lo deberíamos de tener los estudiantes o los estudiosos del derecho, sino todas las personas, porque nuestro contacto con el derecho lo hemos tenido incluso desde el momento mismo de nuestro nacimiento. E incluso el derecho también está presente también en el momento en que pues vamos a dejar ya este mundo y también encontramos el derecho sucesorio. Comentas, ¿eso puedo realizar en Canva el reto del flujograma? Sí, claro que sí. Puede ser en cualquier plataforma o programa. Nada más si verifica, yo sugiero que abra el enlace y a lo mejor, como dicen todavía ahí, para reforzarlo todavía más, a lo mejor agrega alguna captura de pantalla si te es posible y envíalo por cualquier cosa. Si no, bueno, pues está todavía la posibilidad de un segundo envío, pero pues para no desgastarlo o no utilizarlo de esa manera, pero desde luego existe esa libertad, sin problema. Y bueno, como les decía, en esta otra sesión que vamos a tener el próximo sábado, de aquí a esa sesión voy a estarles, muchas gracias. Voy a estarles compartiendo también algún material adicional, con todo gusto. Mándenme algún mensaje. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto les ayudo a resolverla y les doy alguna orientación, les comparto algún ejemplo para que quede más claro, más entendible. Y como les digo, es muy importante también que nos habituemos a la lectura. Puede ser que nos cueste o que no tengamos el tiempo, pero un gran elemento es que nos enteremos de lo que ocurre en el quehacer cotidiano, en el quehacer diario, porque es precisamente ahí donde se va construyendo y donde se va actualizando nuestro derecho. El derecho es dinámico, ha evolucionado. No es el mismo derecho el que le tocó pues a nuestros ancestros o el derecho de la época prehispánica, de la época colombina, de la época colonial, de la época independentista, revolucionaria, o el de 3, 4 sexenios o del sexenio anterior al actual. El derecho se enfrasca en un dinamismo tal porque precisamente lo que va a regular va a ser las relaciones entre las personas y la autoridad, pero de acuerdo a las necesidades propias de la época. Entonces se va actualizando de acuerdo con esas necesidades. Las necesidades de los mexicanos del día de hoy son distintas a las necesidades del mexicano pues sí, del pasado. Entonces se va actualizando y es importante que conozcamos cómo ha ido evolucionando el derecho. En algunos casos podemos decir en nuestra precisión para bien, o en algunos casos decimos, pues a lo mejor no estoy muy de acuerdo y más bien como que en lugar de una evolución, hubo una involución o sería un retroceso. Podemos estar en desacuerdo y es válido, pero necesitamos estar informados para que podamos estar analizando si es válido o no, si es pertinente o no la reforma que se da o la reforma que se pretende hacer o la que se dio y nosotros estar construyendo el derecho, precisamente desde nuestro quehacer cotidiano. Yo los invito, yo los exhorto pues a que sigan con esa entrega, con esa dedicación, con ese compromiso y pues me reitero pues a sus órdenes y realmente les agradezco pues al haber participado en esta pequeña sesión introductoria y espero que haya oportunidad de que nos podamos ver en el próximo fin de semana. Les estaré subiendo el enlace para que puedan estarse comunicando y conectándose. Realmente pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado y que tengan una excelente noche de domingo. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo.